es que algo nos mueve, nos hace. Bueno, muy buenas tardes, noches, ¿sí? Para todos los catequistas que nos están siguiendo. Con alegría empezamos este segundo conversatorio, ¿no? A 10 años del tercer Congreso Catequístico Nacional. Y hoy disfrutamos de la presencia de nuestro querido Claudio y nuestra querida Cheli. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, felices por poder compartir este rato con ustedes. Sí. Bueno, la verdad que nosotros también estamos muy contentos y bueno, después de las repercusiones del último conversatorio, también contentos de que se vayan encendiendo todas esas lucecitas en distintas partes del país que nos dicen, no estamos siguiendo acá, comparten preguntas, resonancias, hacen memoria agradecida de este acontecimiento del espíritu que fue el tercer Congreso Catequístico Nacional. Así que bueno, les contamos a la gente que nos está siguiendo que este programa está siendo pregrabado y que el viernes, en el momento de la transmisión en directo, vamos a poder interactuar. Vamos a tener, Dios mediante, a Cheli allí. El padre Claudio va a estar de fiesta patronal, así que, pero la vamos a tener a Cheli también acompañando y un poco respondiendo las preguntas, compartiendo ese hermoso momento de interactuar con los catequistas. Así que, bueno, y nos espera una oración muy linda el viernes, ¿sí? Que nos compartirán, ¿no? el pregón del Congreso, abriendo el Congreso. Así que, bueno, les paso la palabra y empecemos esta charla, este mate a mate, a 10 años del tercer Congreso Catequístico Nacional. El problema de que no esté saliendo en vivo es de la Virgen de Fátima, que se le dio por aparecer un 13 de mayo. Cualquier cosa arréglensela con ella. Pero viste que a la madre no se le discute, así que bueno. Sí, la Virgen hace lo que quiere, digo yo, sí. Bueno, eso también nos asegura su presencia especial ahí, este viernes próximo, ¿no? No es cualquier viernes, no es un viernes de su mano. Seguro, así que eso también es bueno, ¿no? Seguro. Y esto tiene que ver, me parece, también con esto del Congreso y esto de hacer memoria agradecida, que no es memoria del pasado y no es disfrutar de un pasado, sino realmente dar gracias y seguir haciendo vida, haciendo resonar en el corazón todo lo vivido y seguir haciendo vida esto que el Señor nos regaló en este Congreso Nacional, ¿no? En este Congreso, en este tercer Congreso de Morón. Sí. Así que, Cheli, bueno, comentarnos un poquitito esto de el espíritu del Congreso y el Congreso del Espíritu. A ver. Sí, cuando nos propusieron poder compartir en el día de hoy esto del espíritu del Congreso, lo primero que nos surgió, ¿no? Con Claudio, es que realmente no se puede hablar del espíritu del Congreso si no se afirma con fuerza que esto realmente ha sido un Congreso del Espíritu. No es un espíritu del Congreso, sino al contrario, al revés. Y esto también quedó evidenciado en el conversatorio, en el encuentro del viernes pasado. Los tres, ustedes tres, cuando estuvieron los otros días conectados, afirmaban esto mismo, que ha sido realmente un Congreso del Espíritu, una manifestación fuerte del Espíritu, ¿no? Una manifestación muy, muy fuerte. Y esto creo que ha sido lo significativo, lo llamativo, y lo que ha hecho que este Congreso también quede tan grabado en el corazón y en la vida de los que, sobre todo los que pudimos estar por gracia de Dios presente allí, pero también yo creo que esto se siguió convidando, queriendo o sin querer a otros, porque ha sido tan fuerte este soplo del Espíritu en este Congreso que muchas cosas han seguido por bajo tierra, contagiándose, escapándose de las manos, escapándose de la letra, escapándose de los cajones, escapándose de las carpetas. Realmente la vida se escapó. Y entonces pudimos realmente evidenciar que si a alguien no se le puede poner
no se puede enjaular es al espíritu. Creo que esto es una evidencia fuertísima, ¿no? Y eso que del espíritu no solamente se vivió en esos 3, 4 días allí en Morón, sino que fue todo un camino donde el Espíritu Santo vino soplando. Y no solo un camino que se vino haciendo desde 2009 en las parroquias, sino podríamos decir que viene ese espíritu soplando desde lejos, ¿no? En los Genadires que se fueron dando, recogiendo lo vivido en el primero y segundo congreso también. Y en el 2012, hacía 5 años nada más de lo de Aparecida, que también fue un soplo muy fuerte del espíritu para toda nuestra iglesia de Latinoamérica y el Caribe. Y creo que también ese mismo espíritu es el que sopló en el Congreso. Todavía estaba muy vivo lo de Aparecida. Y cuando se empezó este camino en las parroquias, pasaron 2 años nada más de Aparecida. 2007 fue Aparecida y el 2009 empezamos este camino. Realmente me parece fue un tiempo de la iglesia de tanta esperanza, y la esperanza es fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, realmente lo vivimos así, ¿no? Como que el Espíritu Santo fue guiando todo el camino. Sí, sí, sí. Incluso ya mucho tiempo antes también, ya de a poquito iban apareciendo inquietudes que iban despertando y la mirada iba llevando la mirada y el corazón hacia ahí, ¿no? Así muy, muy fuerte esta acción del Espíritu, muy, muy fuerte. Así que, de alguna manera, el Congreso desde el comienzo, cuando se empezó a gestar ya más concretamente, porque la gestación, como vamos a compartir un poquito más adelante, la gestación empezó mucho más atrás, pero sí, cuando ya se empezó a gestar en lo concreto, ¿no? Esto de la presencia del Espíritu ha sido muy, muy, muy fuerte. Por eso el deseo y la intención fuerte de ir detrás del Espíritu, siguiendo las señales del Espíritu. No un congreso que se forme o se geste o se arme en un escritorio o alrededor de una mesa donde uno va llenando papeles e ideas, sino fundamentalmente ponernos detrás de la escucha. Fue profundamente, tú también lo vamos a un poquito desplegar un poquito más adelante, pero un congreso de escucha, un tiempo de escucha, ¿no? Un tiempo de escucha. Escucha lo que el Espíritu iba soplando, las señales que Dios nos iba dando, señales muy fuertes, muy claras, donde prácticamente no podíamos decir que no, porque era tan evidente que era decirle en la cara a Dios que no. Si decíamos que no a lo que íbamos viendo, mostrando. Por eso esta presencia, esta acción del Espíritu muy, muy fuerte, muy fuerte. Y el Espíritu Santo, cuando va actuando así en la iglesia, no actúa solamente, digamos, en un lugar, ¿no? Sino que ese Espíritu va actuando en distintos lugares, en distintas personas, en distintos corazones. Por eso, todo esto del Congreso, retomo un poco, ya fue apareciendo, valga la redundancia, en Aparecida, replicó en el Congreso, pero sigue replicándose en otras cosas que van pasando en la iglesia, ¿no? Evangelii Gaudium, ¿cuánto tiempo, o mejor dicho, sí, cuánto tiene Evangelii Gaudium de las 50 proposiciones? El mismo directorio ahora nuevo para la catequesis, cuántas cosas dice, pues sí, ve el mismo espíritu, es el mismo espíritu que fue soplando en distintos lugares, en distintos corazones. Y por eso la obra del Espíritu no terminó, digamos, en el Congreso, sino que sigue actuando en la iglesia. Y remarco, ¿no? Evangelii Gaudium, el directorio para la catequesis, el Espíritu sigue soplando para el mismo lado, exactamente para el mismo lado. Por eso uno puede decir, realmente fue un congreso del Espíritu. Sí. Qué bueno y qué lindo lo que están narrando los dos, y decir, bueno, estamos, justamente esa era la sintonía fuerte que el viernes en el primer
conversatorio iba saliendo, y justamente también esto que ustedes iban diciendo, un espíritu que estaba presente en Aparecida y que continúa estando presente en Evangelii Gaudium, en el Antiguo Ministerio. Pero cuéntenos la previa y cuáles fueron para ustedes las grandes intuiciones de la previa al Congreso y del Congreso mismo. Yo creo que una de las grandes intuiciones de la previa y del Congreso mismo ha sido la del protagonismo de Dios. Esto es de Dios. Sí. Y esta creo que ha sido la fuerte certeza en todo momento, en todo momento. Por eso esto que decimos, ¿no? Del espíritu, o sea, no es no es poesía, Claro. Es la realidad más concreta. Sí. Miren, les cuento una anécdota donde a mí con claridad se me presentó el protagonismo de Dios. Y yo dije, no, aquí hay que hacer silencio y escuchar y seguir las señales. Miren, resulta que todo el camino previo de toda la preparación del Congreso se fue haciendo entre todos. Y entonces todos los senadires previos al Congreso nos convocábamos, los integrantes de la Junta, pero también los directores diocesanos. Eran encuentros realmente para trabajar, para reflexionar y para seguir aportando en esta mirada al Congreso, ¿no? Y estábamos en un encuentro que hicimos allí en La Montonera, en Pilar. Es una casa, no sé si, no todos conocen el salón, es un salón hermoso, donde el salón de reuniones, ¿no? Donde están así como en semicírculo, están todos los asientos, hay mesas en semicírculo para que todos los participantes se sienten. Hay un escenario precioso, todo alfombrado, con telones, maravilloso. Nos habíamos convocado ahí para trabajar juntos. Habíamos ido todos con nuestras máquinas, las computadoras, todos para ponernos a trabajar. Y queríamos fuertemente también reflexionar y vivir esto del anticipar la aurora, pero queríamos hacer la experiencia del anticipar la aurora, de celebrar la aurora, de vivir la espera. Resulta que nos organizamos y entonces una noche dijimos, hacemos una noche de vigilia. Nos vamos turnando todas las regiones y hacemos una vigilia, y en el momento de la aurora nos convocamos todos y celebramos la Eucaristía junto con la salida del sol y de la luz. Hicimos toda la noche, buscamos el lugar, fuimos buscando más o menos el porque de acuerdo al lugar donde más o menos el mapa nos decía por dónde estaba el buscamos el lugar, nos acomodamos, preparamos, hicimos una noche preciosa de vigilia, todas las regiones nos íbamos turnando, 1 hora por región, haciendo esta vigilia de oración para esperar la aurora. Cuando llegó un momento en la mañana, todos mirando donde habíamos apuntado al una persona calladita y en un rinconcito decía, pero el gallo ya cantó. Nosotros seguíamos esperando, mirando el horizonte que habíamos marcado de la aurora. Y seguía diciendo ahí agachadita debajo de un árbol, calladita despacito, pero el gallo ya cantó. Entonces empezamos a escucharla y yo, opa. Entonces empezamos a girar la cabeza, estábamos mirando para el lugar equivocado. No era ese el horizonte a donde había que mirar. Rápido, nos movimos todos, salimos corriendo a buscar a los que estaban descansando y nos preparamos para celebrar la Eucaristía frente al horizonte donde estaba saliendo el sol. Y celebramos la Eucaristía ahí, maravillosa celebración, preciosa. Al otro día, resulta que nosotros habíamos preparado el lugar, el salón. Habíamos puesto un macetón grande donde había un cirio importante, grande, encendido. Todos los encuentros que hicimos previos, siempre con cirios grandes, mantuvimos el cirio encendido desde el primer momento del encuentro hasta que finalizaba. Porque queríamos decirnos también con el cirio y con ese signo que el Señor está siempre. Aun cuando descansamos, aun cuando vamos a hacer otra cosa, el cirio está. En el salón estaba el cirio encendido, había un atril donde habíamos puesto una manta preciosa y el libro de la palabra de Dios. Eso era lo que estaba en el salón. Resulta que después que pasa el otro día, después de esta espera de la aurora y la celebración, nos despertamos sobresaltados porque estaban los bomberos.
se había prendido fuego en el salón. Se quemó el cirio, se quemó el atril, se quemó el libro de la palabra de Dios. Todo eso se había prendido fuego en el salón. Habían tenido que venir los bomberos. No podíamos entender qué había pasado. Gracias a Dios también, como ese lugar está preparado para si hay problemas de fuego, las alfombras son para que no se propague el fuego. Entonces quedó circunscrito a ese lugar, pero no se propagó. Humo terrible, y cuando entramos al salón, corremos el telón de atrás y abrimos una de las ventanas. Son ventanas chiquititas, así angostas, pero abrimos una de las ventanas para que salga el humo. Dos cosas personalmente me sorprendieron muy fuerte y me marcaron, ¿eh? Y yo creo que esto también fue una señal fuerte para todo el Congreso. Cuando abrimos la ventana, lo que se veía ahí en ese pedacito chiquitito era el horizonte donde había salido el sol, el pedacito donde había salido el sol y ante el cual celebramos la Eucaristía cuando hicimos esa vigilia. Nosotros habíamos puesto todo el escenario y la escena verdadera estaba afuera, detrás de la ventanita que no habíamos visto, que si no era por el fuego no la veíamos. Si no era por el fuego no la veíamos. Esto me hizo pensar mucho, yo, ¿cuántas veces los catequistas ponemos la mirada al lugar equivocado y hacemos e invitamos a mirar a otros hacia el lugar equivocado? Hacia el lugar equivocado. Pero como digo, el Señor protagonista nos llamó la atención, para allá va la mirada. Más allá de lo que ustedes muestran y ven, y por ahí de lo que apuntan. Y lo otro maravilloso, que también para mí fue significativo, ese salón está preparado, las alfombras, para que no se propague el fuego y demás, pero entonces también tiene alarmas, donde el calor hace activar las alarmas y el agua cae de arriba, porque tiene los sensores, y entonces el agua tendría que haberse activado. Resulta que la alarma no anduvo y no se activó. ¿Qué pasó al no activarse? Todo lo que teníamos nosotros en las mesas, todos habíamos dejado las computadoras en las mesas. Todo el material del Congreso, todo este camino que decía Claudio, que nosotros habíamos venido recogiendo de la parte de la instancia parroquial, de la instancia diocesana, de la instancia... Todo eso estaba ahí, arriba de las mesas, en todas las computadoras. Ninguna se perdió porque no se activó el sensor del arma. Yo digo, para mí eso fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Dios, así, pero así fue todo el camino del Congreso. Situaciones así que nos decía, aquí estoy, escuchen, aquí estoy, sigan esta señal, miren, escuchen, miren, escuchen, miren, escuchen. Y yo creo que esto es lo que nos marcó todo el camino. Miren y escuchen. Miren y escuchen. El espíritu fuerte de eso. Sí, sí, Claudia. Ya que vos compartiste tu experiencia, que es realmente un testimonio, quiero compartir también el mío, que va por la misma línea. Cuando se hizo el Congreso regional acá en la región litoral, que nosotros pertenecemos a la misma región con Cheli, se hizo el Congreso en Paraná. Lo hicimos, nos reunimos ahí en la Mariápolis, 15 participantes de cada diócesis, que después fueron los mismos que fueron al Congreso Nacional. Y me parece que salió de ustedes, de la Junta de Paraná, es salir en catamarán. Esto de anticipar la aurora. Entonces, bueno, salimos en el catamarán, salimos de noche de la Mariápolis, llegamos ahí al puerto de Paraná, bien de noche, porque el tema era anticipar la aurora. Y el catamarán se entró a meter, a introducir en el Paraná, hasta que amaneciera, hasta que llegara la aurora.
Para mí fue una experiencia muy fuerte porque traté de vivirla realmente en silencio, aunque después terminamos bailando todo cuando ya amaneció. Me quedé en silencio y también buscaba a ver dónde nace el sol, justamente para ver la aurora. Y me pasó lo mismo que decía vos, Cheli, porque me confundí de aurora, me fui a una falsa aurora, que eran las luces de Santa Fe. Y yo creía que esa era la aurora, ¿no? Y nada que ver. Me estaba equivocando de aurora, hasta que después sí salió el sol por otro lado, ¿no? Como muchas veces nos confunden otras luces que no son la verdadera aurora del Señor. Y bueno, para mí fue una experiencia muy fuerte. Realmente lo viví prácticamente como un retiro espiritual, ¿no? Como hay que estar atentos al centinela, digamos, que es el que te anticipa la aurora, y no dejarse llevar por cualquier luz que no es la verdadera aurora del Señor. Y como también nosotros muchas veces podemos confundir a otros con auroras que no son la verdadera, que no son el sol que nace de lo alto, sino que son resplandores que por ahí nos deslumbran de entrada, pero que no es la verdadera aurora del Señor. También quería compartir esto porque para mí esa experiencia fue muy fuerte, me marcó y creo que nunca me la voy a olvidar en mi vida, ¿no? Sí, pero sí. bueno, siguiendo. Pero esto mismo ha hecho que el Congreso no sea pasado. Claro, exactamente. Porque el Congreso ha dejado palabras más allá de las escritas, grabadas en el corazón y en los corazones. Porque verdaderamente ha sido palabra de Dios. Dios habló desde todo momento, en todo tiempo. Y son palabras que siguen resonando, porque están vivas, palabra viva, que es palabra de Dios. Y vos lo que decías, Pablo, a ver cómo se fue dando esto. Cheli recién lo decía, esto que nos está proponiendo el Papa, la Iglesia, de la sinodalidad, al margen de que se puede decir que nosotros nos anticipamos, porque fue un camino sinodal, pero también un poco retomando lo que decía Cheli, en este camino sinodal que nos propone el Papa, lo primero que nos pide es la escucha. Es lo primero que nos pide la escucha antes de sentarnos a sacar conclusiones, escuchar al pueblo de Dios y escuchar al pueblo. Y en esto fue el primer paso que dio el Congreso, escuchar a los catequistas de todo el país. Hay diócesis que se engancharon más, diócesis que se engancharon menos, dentro de cada diócesis parroquias que se engancharon más, parroquias que se engancharon menos, pero la intención fue escuchar a todos los catequistas del país. Y ese fue el primer paso de este Congreso. Por eso cuando hoy se habla de sinodalidad, nosotros, sin usar esa palabra, ni siquiera la habíamos escuchado desde hace años, se dio eso, ¿no? Porque justamente el Espíritu fue llevando a que el primer paso fuera el de escuchar. Sí, el de escuchar y el de compartir y el de caminar juntos, porque acordate, Claudio, no solo estas instancias, la instancia parroquial, la instancia diocesana, la instancia regional, la instancia nacional, sino que también la concreción material del Congreso fue entre todos, entre todos. Los otros días ustedes hicieron referencia al cirio y a la cruz. La cruz fue hecha por la región MEA, con maderas de toda la región. Entonces era una conjunción, es decir, una región toda y conjugando maderas de toda la zona. Es una construcción de todos, mostrando todos juntos, no todos en la construcción de la cruz. Lo mismo el cirio, que fue hecho por la región litoral con más de 2.000 velas, 2.200, 2.500 velas que se utilizaron en el Congreso de la región litoral. En la celebración de la Eucaristía del cierre del Congreso regional,
la profesión de fe, los catequistas participantes, que eran más de 2.000, 2.000 y pico, cada uno tenía una vela encendida y con esta vela encendida hizo su profesión de fe. Luego se recogieron todas las velas de los 2.000 y pico de catequistas, se fundió eso, se fundieron las 200 y pico de velas y se hizo ese cirio grande que ustedes describían los otros días con los 8 pabilos, ¿no? Sí. Y lo mismo pasó también con el mantel del altar que se utilizó en el Congreso, que fue un mantel de manteles. El mantel lo preparó el área de la catequesis especial. Cada una de las diócesis del país que tiene catequesis especial y que tenía en ese momento, hizo un mantel de 1,5 metros por 1, más o menos así. En el mantel fueron dibujando, pintando sus manos todos los niños, familia y catequistas de la catequesis especial. Luego todos esos manteles se unieron y se hizo un gran mantel de metros y metros de largo, que fue el que cubrió el altar. Un mantel de manteles, ¿no? Esto de hacer las cosas juntos, caminar juntos y el preparar juntos, escuchándonos, compartiendo, ha sido también una fuerte impronta de este Congreso, pero porque también ha sido es una fuerte identidad del cristiano. Hace poco, yo buscaba, porque ahora sí, se le ha puesto, como dice Claudio, este nombre, se le pone nombre a este modo de hacer las cosas, el nombre de sinodalidad o sínodo, ¿no? Sinodalidad. Y es muy interesante, porque yo decía, ¿qué será exactamente la sinodalidad? Uno tiene una idea, ¿no? Pero, ¿qué es la sinodalidad, no? Entonces me fui a un diccionario etimológico a ver dónde viene la palabra sínodo. Y resulta que el término sínodo viene de episodio. ¿Qué tendrá que ver episodio? ¿No? Episodio. Entonces dice que el sínodo se refiere a las entradas en un coro, las entradas de coro. Decía, claro, el sínodo, cuando va entrando el coro, entra en un todo de la música, va entrando el coro, claro, ese es el episodio. Vamos entrando juntos en un camino. La sinodalidad es entrar juntos en un camino, es un camino en el que vamos entrando todos, y vamos viendo cuándo entramos, pero es un camino que no nos pertenece, vamos todos entrando, y seguimos caminando todos juntos. Yo decía, ¿cuánto tiene que ver también con el término congreso? Porque congresos es justamente caminar juntos. Está muy, muy, muy unido esto de la sinodalidad y del congreso. Y yo, qué fuerte también desde Dios. Porque justamente los primeros cristianos eran llamados los del camino. Exactamente. Sí, los seguidores del camino, ¿no? Sí. Los que seguían al camino. Yo digo, qué maravilloso. Esto de la sinodalidad no es ninguna cosa moderna ni ninguna palabra, es volver al origen, a la raíz, al corazón. Ser los del camino, ser los seguidores del camino. Hacer las cosas en sinodalidad es hacer las cosas al modo del camino, sumándonos al camino, siguiendo el camino, al modo de los primeros cristianos, ¿no? Esto también ha sido maravilloso, creo, el espíritu, lo que nos queda, el Congreso, porque esto también es fruto. Sí, y esto de la participación, porque en definitiva ir sumándose al camino es justamente la participación. Yo me quería quedar con algo que puede ser anecdótico, pero me parece que forma parte de esta participación en el camino. Cuando hicimos el congreso aquí en la diócesis de Rosario, previo, ¿no es cierto?, en el año 2010, pues después en el 2011 fueron los regionales, como una participación muy linda, muy, muy activa de los catequistas, cuando dijimos que solamente al Congreso Regional y al Congreso Nacional podían ir 15 personas por diócesis, fue como una frustración, porque realmente querían participar todo el mundo. Como nosotros habíamos tenido la experiencia acá en el 87 del segundo Congreso, claro, que fue Rosario, que fue algo totalmente abierto. Yo me acuerdo que eras cura jovencito, con poquitos años de cura, y en la parroquia donde estaba alojamos catequistas, en casa de familia. Entonces fue como nada más que 15
queremos ir más, queremos ir todos los que estamos acá. Así que también lo marco porque me parece que también fue una cosa muy fuerte, las ganas de participar que tenían los catequistas en ese momento, ¿no? Así que bueno, Sí, aparte que de también hecho, sí, de hecho forma eso parte del espíritu, sí. Sí, sí, que de alguna manera se concretó un poquito más porque después se amplió, además de los 15 congresistas que había por diócesis, una convocatoria a catequistas acompañantes. Sí, después se Fueron sumó. más de mil catequistas, 1.200, Sí, 1.500 catequistas acompañantes, que claro. también pudieron tener otro tipo de participación, ¿no? Sí, Pero yo esto digo, también, en las comisiones podían participar sí, nada sí, más que sí, 15. Después, tal gracias a cual. Dios, se abrió para esta Sí, participación sí, masiva que fueron sí. en las celebraciones, espectacular. Sí, Exacto. Y este mismo espíritu de participación, de querer no guardarnos para un grupito las cosas, sino querer compartirlas, querer abrirlas. Esto también marcó todo el camino del Congreso. Existían otros medios más limitados de comunicación, no había tanto Zoom, ni Meet, sí, ni sí, Streaming, había otros medios más limitados, pero ya había medios de comunicación abiertos. Y sí, eso también se aprovechó a lo largo de todo el camino. Porque otra cosa fuerte si tuvo este Congreso fue la oración. Fue un Congreso muy orante, muy orado y muy orante. Muy, muy orante. Y fue todo un camino de preparación y permanente de oración, personal y comunitaria, en pequeños grupos y todos juntos. Y se abría permanentemente, buscábamos el modo de ir abriendo. Por ejemplo, me acuerdo la primera comunicación o conexión que tuvimos así grande fue aquel encuentro esa semana que le llamamos Semana de Estudio en Viedma, en el 2011, donde se convocaron los directores y miembros de la Junta y algunos coordinadores también de comisiones para poder compartir ahí, reflexionar. Y ahí se hizo el último día donde ahí se elaboró una proclama ahí sí, la proclama donde están los basta ya, a los que hizo referencia la semana pasada el padre Marcelo, Sí. donde están los basta ya y los somos felices, porque iban juntos, ¿no? sí, Los basta ya y las bienaventuranzas del sí, sí, catequista, sí. digamos, de alguna manera. Y ahí eso se proclamó, no pudimos guardarlo en el grupito que estábamos allá. Y eso, ¿te acordás, Claudio, que hicimos una conexión nacional? Sí, Desde Viedma con todas las diócesis y sí, todos los sí, comunistas del país que querían escuchar, y sí, desde sí, ahí me se acuerdo. transmitió, que me acuerdo que no había buena conexión, no había buena señal de Fuimos, internet, en la casa de retiro, y nos y fuimos a nos una fuimos a un heladera bar, adentro, nos fuimos a un bar, ahí y ahí para había tener buena señal. conexión. Sí, Desde ahí fue la transmisión a todo el país, y la sí, sí, proclama. Y después más adelante, en el año 2011 también, eso fue en marzo lo de Viedma, en junio del 2011 hicimos la noche larga, el 24 de junio sí, fue la vigilia de la noche larga, la gran oración, la vigilia, esperando la aurora, la noche más larga del año, la del 24 de junio, en distintos lugares del país también lo sí, fuimos sí. haciendo y hubo un momento en que hubo una conexión nacional, también íbamos compartiendo la oración que íbamos haciendo en distintos puntos del país, me acuerdo allá en Sí, el sí. NOA, en el norte, en Buenos Aires, en Rosario, había distintos lugares del país haciendo esta vigilia de oración y conectándonos. Y después la otra que fue muy, muy fuerte, que ya fue el mismo año del Congreso, fue en febrero del 2012, en tiempo de Cuaresma, hicimos el Via Crucis nacional, donde cada una de las estaciones la preparaba una diócesis del país. Fueron conexiones así desde Posada hasta el sur, y de ahí distintas diócesis, cada estación fue una diócesis del país, y todo el país conectado, rezando y haciendo juntos el Via Crucis, ¿no? Y preparándonos. Esto en la previa, pero también después durante el Congreso, ¿no? Momentos de oración permanente y además adoración permanente. El Santísimo estuvo expuesto desde el comienzo hasta el final y siempre alguien ahí orando, custodiando, esperando, y después el momento
fuertísimo también cuando se hizo la selección, porque hubieron como 389 proposiciones que nacieron de todas las comisiones. De las 18 comisiones de trabajo se elaboraron 389 proposiciones. Y de eso, en 2 horas, se eligieron 50. Sí, Uno lo piensa, uno dice, una locura a los ojos del hombre, una locura para cualquiera. Y se pudo hacer, y quedaron 50 proposiciones seleccionadas de las 389, pero yo no puedo olvidar cuando las comisiones fueron a trabajar y hacer esas elecciones, hacer la votación, digamos, y la elección de las proposiciones. Los 1.200 catequistas acompañantes, que fueron los otros catequistas que no eran los 18, quedaron en el salón todos rezando, pero fue tan fuerte ese momento de oración en el salón, con los catequistas acompañando y sosteniendo con la oración la votación de las comisiones, para que quedaran las 50 proposiciones elegidas. Luego ver venir a todos los congresistas, entrar al salón, y a todos los coordinadores de las comisiones para proclamar esas 50 proposiciones, realmente una experiencia de oración muy, muy, muy fuerte que no se puede cerrar los ojos a eso, no puede negar, no se puede negar. Sí, y cómo fueron surgiendo también, a ver qué tenía que trabajar cada comisión, ¿no? Así también eso me parece que fue muy clara acción del Espíritu Santo, elegir lo que tenía que trabajar esas 18 comisiones, 19 también después, no sé si agregaron los obispos, los ministerios, bueno, también eso, ¿no? Y a mí personalmente me parece que no solo en lo personal, sino también en lo eclesial, el modo de trabajar anticipando siempre la cosa con la oración, creo que nos marcó a todos. Por ahí, yo por lo menos esto sí es muy personal, cuando nos reuníamos así para tratar cualquier tema, hacíamos una Ave María y listo, ya está. Y empezábamos con lo práctico de la reunión. Yo aprendí personalmente que las cosas cuando uno quiere que realmente sea de Dios, tiene que dedicarle tiempo a la oración. Por eso las reuniones de junta empiezan con una celebración. Realmente no hagamos una oración rapidito y ya está, y empecemos a trabajar. No, démosle tiempo a la oración, escuchemos al Señor lo que nos quiere decir, y después sí, larguemos lo práctico, digamos, de las reuniones. Esto se siguió y se sigue haciendo en las reuniones de junta. Acá también, mira, esto yo lo aprendí, ahora tuvimos que preparar un grupo, 4 sacerdotes, las jornadas pastorales de la diócesis. Y nos tomamos la primera mañana para orar. La primera mañana fue para orar. El tema era la renovación misionera de las parroquias. Pero la primera mañana fue para orar. Después charlemos de la renovación misionera de la parroquia, pero escuchemos a Dios lo que nos quiere decir. Bueno, eso lo propuse yo, que lo hagamos así, pero lo aprendí del Congreso, lo aprendí de esa junta, que primero tenemos que poner las cosas en manos del Señor. Después, porque si no, nuestras conversaciones se convierten en cosas con criterios muy humanos y no con los criterios del Evangelio muchas veces, porque nos escuchamos, a veces nos terminamos, me escucho a mí mismo, y no es lo que tiene que ser. Pero bueno, el Congreso fue eso, me parece a mí, fue escucharlo a Dios, y toda la etapa previa también, un tiempo antes de ponernos a charlar entre nosotros, a ver, dialogar, qué sé yo, escuchémoslo a Dios. Por eso, en este camino sinodal que nos propone el Papa, primero escucharlo a Dios, todos escuchando a Dios, y después escucharnos entre nosotros.
pero primero escucharlo a Dios. Y creo que eso fue lo que vivimos en el Congreso. Y en cuando yo hablo del Congreso no hablo de los 3 días en Morón, sino de todo el camino, porque el Congreso fue todo el camino, no fueron 3 días. Y el clima de oración fue realmente lo que precedió todo el Congreso. Sí. Y esto de la escucha que vos decís. Los otros días en el diálogo y también lo que iban compartiendo los catequistas, que si Dios quiere también estarán cargando sus mensajes y sus preguntas, fue justamente eso, que fue como un ejercicio anticipado de sinodalidad, y en ese sentido se anticipó el espíritu, ¿no? Y también algo que remarcaban, esto que ustedes decían, que yo también estoy plenamente de acuerdo, que fue un congreso que empezó en las periferias, no empezó en el centro, ¿no? Sino que empezó realmente en las diócesis, y de allí se fue confluyendo hacia el Congreso, y ahí eso también marca una dinámica distinta y un posicionamiento distinto de los catequistas, ¿no? No es lo mismo empezar del centro hacia las periferias, sino de las periferias hacia el centro, ¿no? Sí, sí. Y esto de la escucha que decía Claudio, también se vivió fuertemente esta fidelidad que nos propone Puebla, la triple fidelidad, ¿no? Fidelidad a Dios, al hombre y a la iglesia. Y yo creo que fue esta triple escucha también. Y esto se ve reflejado en las proposiciones. Cuando uno lee las proposiciones, están justamente organizadas, manifestadas, desarrolladas, como quiera decirse, en esta triple escucha y en esta triple fidelidad. Por eso empieza diciendo, viendo tal cosa o vimos tal cosa, y ahí se ve, se manifiesta lo escuchado, lo visto en la realidad, en el libro de la vida, digamos, viendo esto con la certeza de esto otro, y ahí se manifiesta la escucha al libro de la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia. Estaba la fundamentación ahí con esta certeza, es decir, viendo esto y con esta certeza proponemos. Creo que esta triple escucha y esta triple fidelidad está también manifestada fuertemente en cada una de las proposiciones, pues están todas armadas de esta manera. Viendo esto, con esta certeza proponemos. Esto que vos decís, ¿no? De adentro, de afuera para adentro, ¿no? Sí. Y con la escucha permanente y en fidelidad. Por eso me parece que el tercer congreso sigue latiendo fuerte hoy en muchos catequistas. Incluso hay esto de que en la catequesis se va renovando la gente también, hace que hoy incluso haya directores diocesanos de catequesis que no participaron del Congreso, pero sin embargo me parece que esto fue más allá de quienes participamos y se fue contagiando. Yo creo que hay muchos que no participaron de aquel Congreso, que sin embargo están imbuidos del espíritu del Congreso, ¿no? Y por eso creo que esto sigue adelante y no hay manera de pararlo, ¿no? Más cuando la Iglesia Universal lo sigue proponiendo, como es, volvemos a decir, ¿no? Evangelii Gaudium, el nuevo directorio y esta propuesta ahora del Papa Francisco, más que una propuesta, es una concreción de que el catequista sea un ministerio, ¿no? El ministerio del catequista. Yo creo que son soplos muy fuertes del espíritu que nosotros lo hemos vivido y anticipado en el Congreso. Sin lugar a dudas. Nosotros hoy hemos hecho un pequeño muestreo de un poco de algunos aspectos de la catequesis en Argentina, y hoy prácticamente más del 60% son directores nuevos. En la catequesis, 67 por ahí, con menos de 5 años de servicio digamos, como directores. Pero sí, eso está bueno, el tema, como el espíritu se escapa, ¿no? Trasciende los límites de un mandato, y sigue estando presente en los catequistas y en la iglesia, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, Sí. sí. Así que bueno, a mí me parece lindo que podamos seguir impulsando este espíritu. Yo creo que la pandemia nos ha pegado fuerte, nos ha pegado mal, y por ahí corremos el peligro también de que nos hayamos bajado el entusiasmo, ¿no? Hayamos bajado la pasión de la que tanto a veces hablamos. Yo creo que estos 10 años del Congreso tienen que servir para reavivarnos a todos, ¿no? Eh, Hay gente que no volvió a la iglesia, pero eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? Así el extremo, de gente que venía participando y que ahora que se abrieron de vuelta las actividades no volvió. Pero me parece que también en los catequistas, en todos nos ha golpeado muy fuerte la pandemia y tenemos que retomar el ritmo, tenemos que tomar el ritmo del espíritu, en definitiva, y creo que es una ocasión hermosa revivir, recordar el Congreso para que volvamos a tomar impulso, que no nos dejemos llevar por el bajón que nos ha provocado a todos esta pandemia que tan fuerte nos ha golpeado, ¿no? Y yo no quiero terminar este momento sin destacar personas que ya no están con nosotros y que fueron pilares en el Congreso. Fundamentalmente dos, que fueron Osvaldo y Walter. Yo creo que ellos fueron realmente el alma del Congreso. Osvaldo con su sabiduría, Walter también con su sabiduría y su poesía, fueron realmente el alma del Congreso, que realmente ya no están. Y recordar también a directores que de aquel momento que también a algunos se los llevó la pandemia. Primero, Jorge Truco, que fue director nacional y en aquel momento era director de la Junta de la Diócesis de San Francisco, que no se lo llevó la pandemia, sino el corazón. Pero también a Raquel Arena de allá de Río Gallego, a Kelly, el padre Kelly, de la diócesis de Azul, que fueron participantes activos del Congreso y ellos dos se los llevó la pandemia. No sé si hay otro. Armando Jacuzzi. Armando Jacuzzi. También murió sí. Antes de la pandemia, pero sí. Antes de la pandemia, pero fue uno también, sí. Como en ese Congreso de Viedma. Sí. Víctor Hacha también. Víctor Hacha, sí. Recordarlos a ellos. La hermana Jim. Tenés razón. ¿Cuántos se me fueron de la cabeza? Sí. Cuánta gente hermosa que participó del Congreso y que bueno, ahora están con el Señor en el cielo y desde allá nos acompañan en este festejo del 10º aniversario. Sí. Yo les cuento que este programa está siendo grabado, pero sin embargo algún que otro catequista se va aprendiendo. Entonces, recién Serranita que manda un recuerdo hermoso del padre Kelly. Le mencioné al padre Kelly y se emocionó y mandó su saludo. Sí. Y realmente sí, grandes testigos que nos han dejado la posta, nos han dejado justamente el testimonio, ¿sí? Para seguir con el camino y los procesos de la catequesis, ¿no? Sí. También es tiempo de un recambio generacional, que eso también estamos viendo en este momento de la catequesis. Hay muchos catequistas jóvenes, nuevos en el país. Eso es una nota de alegría y de esperanza, ¿no? Pero también necesitamos de los que ya están maduros en su ministerio para que los acompañen a los jóvenes, ¿no?
porque son tiempos desafiantes y porque, bueno, se necesita de testimonio, la madurez, la paciencia, la experiencia de aquellos catequistas que ya están más macerados por el espíritu a lo largo de este tiempo, no más acrisolados. Gracias. Nos dice. Quería retomar nuevamente un poco, que no lo mencionamos, los objetivos que tenía el Congreso. Dos objetivos generales: impulsar la renovación de la iniciación cristiana en las comunidades eclesiales, es el primero, y el segundo, afianzar en ellas el itinerario catequístico permanente. Fijémonos qué actualidad que también tiene esto, ¿no? Y cómo se retoma la historia, porque el segundo objetivo de afianzar el itinerario catequístico permanente fue la idea fuerza del segundo congreso, ¿no? Y esto de la iniciación cristiana a la que nos impulsa tanto también el directorio para la catequesis, el nuevo directorio. Y en base a estos dos objetivos se hicieron las 18 comisiones. Las 9 primeras era el tema de la iniciación cristiana. Y bueno, la 10ª, que era el de los ministerios ordenados, y el ministerio ordenado y el catequista, y la catequesis sería. Y desde la comisión 11 a la 18, el tema era el itinerario catequístico permanente. Estas dos ideas del objetivo general fueron realmente la que impulsó todo lo que se trabajó en Morón, ¿no? Bien claro qué queríamos, no fue que fuimos hacia la Bartola, porque fue escuchar todo el camino previo para terminar en este objetivo general: impulsar la renovación de la iniciación cristiana en las comunidades eclesiales y afianzar en ellas el itinerario catequístico permanente. Recuerdo que el padre Jorge Truco participaba apasionadamente en la comisión de ministerio. Sí, me acuerdo, sí. Estaba muy... Y en la comisión en donde yo estaba recién ordenadito, y estaba en el equipo de la Junta, y me tocó compartir, estaba la hermana Beatriz Casielo, otra grande, que también hacemos memoria, que nos ha dejado hace tan poquito. También la hermana Beatriz. 9. Sí, era la comisión de catequista acompañante y su formación. Sí. Ella participó ahí, sí. Ahí la disfrutamos. Sí. Bueno, la verdad que sí. No, cuántos catequistas que ya tenemos en el cielo, qué lindo. A mí, más que provocarme tristeza, me provoca una cierta alegría, que parezca contradictorio, y esperanza, ¿no? Qué lindo que ellos nos estén acompañando desde el cielo, cómo se nos anticiparon, ¿no? Y ya están gozando de la Pascua eterna del Señor. Tal cual, eso. Y seguramente interceden por nosotros en este camino, en este tiempo, ¿no? Sí, que uno también siente su presencia en tantos encuentros, momentos especiales que estamos viviendo para ir discerniendo caminos. La verdad que es una gran alegría. Miren, la verdad que me quedaría horas escuchándolos, porque es muy lindo justamente el espíritu que saben transmitir y cómo ustedes lo han vivido, pero no solamente cómo lo han vivido, sino que lo saben transmitir y saben contagiarnos a todo de ese espíritu de Tercer Congreso, que eso nos hace mucho bien, porque hay veces que uno puede narrar la historia, pero una historia sin espíritu corremos el riesgo que se transforme simplemente en una sucesión de hechos, y acá no es simplemente una sucesión de hechos, sino un espíritu que sigue vivo y actuante en la historia, y hoy, aquí, ahora. El espíritu no se fue, y el espíritu ha quedado y se queda entre medio de nosotros, ¿no? Sí. Tal vez podríamos, para terminar, ¿no? Los otros días, Pocha leyó un pedacito del comienzo de la oración del Congreso. Sí. Me gustaría compartir un pedacito del centro, casi final, tres líneas, ¿no? Dice: pedíamos, Padre, que sea un acontecimiento de gracia. Jesús, que sea una manifestación de tu Pascua. Espíritu Santo,
consagra nuestra vida para el reino. María del Buen Viaje, Señora de Morón, camina con nosotros para construir la esperanza y compartir la fiesta. Creo que el Señor escuchó y regaló desbordantemente, porque fue verdaderamente acontecimiento de gracia, manifestación de Pascua y consagración para el reino, ¿no? Sí, hermosa síntesis, hermosa síntesis. Gracias. Y retomo ahí la oración, ¿no? ¿Cómo empieza? Bendito seas, Señor, Padre bendito, Jesús cercano, amor sin medida. Bendito seas, bendito sea Dios por este congreso, ¿no? Bendito sea Dios. Hermoso. Bueno, agradecerles un montón, contarles a los que están siguiendo esta grabación que Yacheli va a seguir en vivo y en directo. El Padre Claudio va a estar en la misa patronal. Te mandamos un abrazo grande a tu comunidad, de todos los catequistas de la Argentina que estamos siguiendo esta transmisión. Y bueno, Dios mediante, seguimos la mateada a distancia el próximo viernes. ¿Sí? El próximo viernes a las 20 horas, entonces retomamos la transmisión compartiendo la grabación de lo que ha sido este conversatorio tan lindo, apasionado como el Congreso, y compartiendo con Cheli las resonancias entre medio de los catequistas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que por la intercesión de la Virgen de Fátima, Dios bendiga a todos los catequistas. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Quédense ustedes un ratito en la transmisión. Yo voy a ir cerrando para pasar, ¿sí?, a la grabación.